Saludos hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Antes de comenzar esta programación, ¿qué les parece si tenemos una oración? Señor y Padre Celestial y Padre de amor, te doy las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos brinda de poder estar en tu presencia. Que seas con cada hermano que se estará conectando, que estará sintonizando, Señor, esta programación. Que tu bendición, tu cuidado y tu protección sea con cada uno de ellos. Que tú les protejas, Señor. Que les bendiga grandemente y que pueda abrir nuestros corazones, Señor, al escuchar tu palabra. Que al abrir, Señor, cada una de las páginas a través de la Biblia podamos escudriñar de tal manera que podamos tener un encuentro personal contigo. No solamente porque la Biblia nos habla de la salvación, sino habla del autor de esa salvación. Así que, Señor, te doy gracias porque nos has traído conmigo hasta aquí. Sé con cada hermano que nos está escuchando y que tu bendición, Señor, los cubra. Por Jesús. Amén. En esta hora, quizás nos hemos sentido contentos porque la semana quizás ya hoy es segundo día, está comenzando y podemos sentir cómo la mano del Señor nos ha tocado, nos ha protegido y nos ha guiado durante todo este transcurso o durante todo este tiempo. Así que le damos las gracias al Señor por todas sus bendiciones. ¿Qué les parece si me pueden acompañar en lo que es la lectura bíblica de esta hora, que viene siendo Josué 24, 15? Josué 24, 15. Dice la palabra del Señor. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es bien interesante porque hoy el mundo está como retorcido, hoy el mundo está como un poquito a la deriva. Vemos como la situación del mundo va de mal en peor y vemos que la gente ha desviado su vista de lo que es el Señor. Y a veces estamos viviendo unos tiempos que son bastante difíciles, donde buscamos la aprobación humana, donde hombres y mujeres buscan la aprobación mutua. Pero muchas veces esas aprobaciones que nosotros buscamos son aprobaciones fatuas, porque buscamos la aprobación humana. Pero ¿cómo está nuestra aprobación con Dios? El Señor a veces nos dice que en la tierra que nosotros estamos debemos de escoger a quién nosotros debemos de servir. ¿Dónde está nuestro afán? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Será en la obra que debemos de realizar que nos conducirá al cielo? ¿O será aquella obra terrenal porque decimos como el siervo infiel, todavía mi Señor tarda en venir? No sé cuál es cada uno de los pensamientos que usted puede tener, qué lo agobia o qué lo estará agobiando en este momento, qué pensamientos tiene. Pero hermanos, estamos viviendo tiempos finales y es inminente. Vemos como la sociedad va de mal en peor. Vemos como estos cambios climáticos han afectado en los tiempos en que estamos viviendo. Vemos como la sociedad ya ha perdido el amor a su prójimo, ya no hay respeto, ya se ve y se siente en el ambiente, un ambiente de discordia, un ambiente de pelea, de contienda. Estamos literalmente viviendo esos tiempos en el cual el Señor nos invita a reflexionar. Y nos dice a través de esta lectura de Josué 24, capítulo 15, ¿a quién nosotros tenemos que servir? ¿Serviremos al enemigo o serviremos a Dios? Muchas veces el enemigo nos tienta y nos distrae con quehaceres de esta vida. A veces nos induce a hacer tantos preparativos y tantos objetivos que a veces no se concretan, no llegan a concretarse. Así que Dios nos dice en su palabra que debemos de escoger a quién tenemos que servir. Josué le hizo ese llamado al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel estaba desviándose a la idolatría y solamente él y su familia y un pequeño grupo se mantuvo fiel al Señor. En nuestros tiempos nosotros no estamos muy lejos. Muchas veces decimos que podemos ser como Josué, pero ¿cuántas veces cedemos a la tentación? ¿Cuántas veces cedemos
permitir que las cosas sucedan y no ponemos a Dios en el pedestal o en el lugar que Dios merece. No reflejamos ese carácter que se nos pide que tengamos como hijos de Dios. ¿Acaso otros pueden ver a Cristo en mí? ¿Acaso otros pueden ver mi fe viva y trabajando? Elena White, a través de un matinal, dice las siguientes palabras que me llamaron la atención. El Señor dice a los habitantes de la tierra: escogeos hoy a quién servís. Todos están diciendo ahora su destino eterno. Todos están decidiendo su destino eterno. Los hombres necesitan que se les haga comprender la solemnidad de la hora en la cual estamos viviendo. La cercanía del día cuando terminará el tiempo de prueba. Dios no le da a nadie el mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que termine la historia de esta tierra. No quiere dar excusa a ningún ser viviente para demorar la preparación para su advenimiento. A veces tenemos que hacer un preparativo, hermanos. Y a veces tenemos que escoger. ¿Qué camino escogeré? ¿Qué dirección o rumbo tomaré? Una de mis mayores preocupaciones era y es: ¿cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo puedo yo reflejar mi carácter? ¿Cómo puedo yo reflejar el carácter que Dios quiere formar en mí a otras personas que no le conocen? ¿Cómo puedo ser diferente en un lugar donde ya el amor de Dios quizás no está? Son tomas de decisiones que diariamente tenemos que afrontar. Y muchas veces pensamos, pero es que el Señor tarda en venir. Y muchas veces tomamos caminos que para nosotros parece correcto, pero quizás su camino sea de perdición. Y a veces Dios nos pide que hagamos una reflexión en nuestras vidas. Yo siempre he mencionado, siempre he dicho que esta pandemia vino en el momento adecuado según lo establecido por Dios para hacernos reflexionar sobre cómo está nuestra vida, cómo está nuestra fe. Vemos hermanos de la iglesia que acuden a la iglesia, pero también vemos una merma en esa fervorosa creencia de que Dios estará con nosotros. No solamente en Puerto Rico, lo vemos en muchas partes. Y a veces nos preguntamos qué está pasando, qué está fallando en nuestras vidas. Jacob estuvo predicando este fin de semana acerca de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra vida espiritual volviendo a las cosas que nosotros no estamos practicando, que es tener un culto, una devoción matinal por las mañanas. Cuán importante es levantarse, sacándole el tiempo que Dios requiere que nosotros salgamos para dedicarlo a Él. A veces no tenemos excusa. No tenemos excusa en nada. No podemos decir que el Señor tarda en venir, porque a veces somos nosotros que retrasamos la venida de Dios. Solamente en nosotros está un solo y único trabajo. Es testificar, es predicar que Jesús viene pronto, que desea que todo el mundo acuda al llamado que hace y que todos acudan a ese arrepentimiento. A veces servir a otros no es tan fácil. A veces trabajar para un patrono que no tiene tus mismas creencias de dominación religiosa, a veces compañeros que no tienen tu misma fe, es difícil poder estar en un ambiente así. Pero Dios nos dice a quién nosotros debemos de escoger. Dios nunca nos pide y nos ha dicho que afrontemos con nuestra propia sabiduría poder convencer a las personas. Más bien, Dios nos pide que estudiemos su palabra y en el momento oportuno, en el momento específico, Dios colocará aquellas palabras que habremos de decir, no unas palabras que tenemos que repasar antes, no algo que tenemos que embotellarnos de antemano. Es cuando Dios entienda que sea el momento oportuno, allí el Señor colocará en nuestras mentes aquellas palabras estudiadas previamente y memorizadas a través de versículos de memoria, lecturas y devocionales personales que hicimos con Dios. Ahí entonces el Señor sacará los extractos de palabras que necesitaremos para poder testificar por qué le servimos a Dios.
Así que el tiempo de fin está cerca. Y tenemos que hablar de la pronta venida del Señor. Hay que tomar una decisión. Por eso Dios nos invita en esta hora, hermanos y hermanas que nos están viendo. ¿Qué decisión tú vas a tomar en esta hora? En este momento. ¿Sirves a Dios o seguimos en el mundo? Donde estén nuestros planes, donde estén nuestros pensamientos, allí estará nuestro corazón. Así que hay una gran preocupación porque a veces llega nuestras vidas a reflexión. Cometemos pecados diarios. Venimos y nos pedimos perdón a Dios en arrepentimiento. Y a veces el enemigo pone esos pensamientos para debilitar nuestra fe. Pero Dios, a través de su palabra, a través de los escritos de la hermana Elena G. de White, nos anima a continuar. Nos anima a reflexionar y decir qué puedo hacer y qué Dios puede hacer en mi vida para transformarla. Así que hay una gran obra que hacer, hay almas que salvar. Debiéramos desviar nuestras mentes de aquellos pensamientos que no nos van a conducir a ningún lugar productivo. Tenemos que conectar nuestras mentes con el Señor para que Dios nos diga qué camino nosotros debemos de tomar, qué decisión correcta nosotros debemos de hacer. Debemos de formar un carácter en el cual podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas y que podamos decir con firmeza, así como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Tenemos que tomar una decisión. O pertenecemos al gran grupo que Dios va a decir, bendito de mi Padre, he aquí tienen la herencia prometida desde la eternidad. Aquellas promesas que Dios plantó y prometió al pueblo de Israel y que son nuestras promesas también porque están basadas en la Biblia. Ahora, hermanos, ¿cómo está realmente nuestra vida con Dios? Si hacemos una retrospección en nuestras vidas, una introspección dentro de nuestro carácter, ¿cómo realmente estamos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? A veces pensamos que tenemos suficiente tiempo para leer la Biblia, que todavía hay suficiente tiempo para poder pulir nuestro carácter. Pensamos que todavía hay suficiente tiempo. Pero realmente, hermanos, no hay tiempo. El tiempo es hoy, es el ahora, es el momento en el cual yo pueda dedicar cada milésima de segundo que Dios me permita vivir en esta tierra, de poder predicarle a una persona más que Cristo ha de venir pronto. Es tiempo, hermanos, de poder implacablemente poder reflejar el carácter de Dios reflejar el carácter de Dios y presentarle a aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que puedan aceptar a Jesús como su Salvador personal. Hay un trabajo que hacer, hermanos. Los discípulos en algún momento de su vida tenían en mente seguir a Dios con todo su corazón. Tomaron una gran decisión y dijeron que iban a estar con el Señor todos los días. Y si fuese necesario pasar por la muerte, ellos iban a estar dispuestos. La Biblia nos muestra que abandonaron al Señor en un momento más crucial cuando quizás Dios necesitaba ese apoyo humano. Pero Dios, Jesús, aferrándose a su Padre, siguiendo aquella trayectoria que había establecido desde la eternidad, afirmó sus pies para que nuestra salvación pudiera ser y sea una realidad. Satanás nos quita el tiempo a través del trabajo, a través de planes personales, a través del ocio, a través de muchas cosas por las cuales quiere bombardear nuestra mente y llenarnos de mucha incertidumbre. El COVID quizás sea una de esas incertidumbres que puedan desesperar al ser humano. Pero hermano y hermana que me está viendo en esta hora, Dios nos hace un llamado. Y quizás podemos hablar temas lindos,
Pero no hay un tema que importe más que la reflexión de cómo está nuestra vida hoy con Dios. Es tiempo de olvidar que el COVID puede ser una gran amenaza en nuestras vidas. No digo que no seamos prudentes en tomar las medidas de prevención que nuestros gobiernos han establecido. Pero sí les digo que si algo tenemos que pensar es que al Dios que le servimos, Él tiene el control de nuestras vidas. Satanás podrá amedrentarnos, Satanás podrá amenazarnos, pero jamás Satanás podrá tocarnos la vida si Dios así no lo permite. Estuve leyendo en esta semana que Dios no le permite a Satanás destruir los pajarillos que Él ha creado. Es tanto el amor de Dios que aún a los animales Dios protege. ¿Cuánto más nosotros valemos más que 1000 pajarillos? Así que es tiempo de que seamos uno con Cristo. Es tiempo de que nosotros reflexionemos en qué está envuelta nuestra vida. Nuestros pensamientos van en continuo pensando en el reino de los cielos, o nuestros pensamientos van en continuo pensando en las cosas terrenales. O quizás tantas dificultades y tantas enfermedades y tantas noticias desagradables me hacen tener más esperanza o me hacen sentir débil. Es cuando debemos tomar una decisión. Es cuando Dios nos pide a quién quiere servir. ¿Acaso yo no soy el Dios, dice el Señor, que libertó al pueblo de Israel para que pasara por el medio del Mar Rojo teniendo al enemigo detrás? ¿Acaso no es el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo para que consumiera a aquellos que estaban en contra de la voluntad del Señor, y a través de el maná y a través de muchas señales Dios nos ha mostrado que es un Dios poderoso? Hermanos, salgan afuera. ¿Quién puede sostener los cielos? ¿Quién puede sostener el universo? Ante la vista del Señor, nada se escapa. Nuestro Señor no tarda en venir como nosotros pensamos que tiene por tardanza. Pensamos que Dios se ha tardado demasiado, pero Dios es paciente con cada uno de nosotros para que ninguno de nosotros perezca. Hermanos, es tiempo de volver al cielo, es tiempo de volver a casa. Ese es nuestro hogar real, ese es el hogar que Dios quiere que tú y yo estemos ya. Comenzamos un nuevo año con tantas incertidumbres de enfermedades que el 2020 nos ha traído. Pero hermanos, son cosas que tienen que suceder, son cosas que tienen que pasar, porque son esas cosas las que nos van a hacer firmes en el Señor, las que nos van a hacer unirnos con Dios y creer en su palabra. ¿Qué momento tendremos entonces para ejercer la fe? ¿Qué momento nosotros tendremos para poder decir, Señor, transfórmame? Señor, es tiempo de poder tener más paciencia si no tenía, de poder tener más amor por mi prójimo. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo de ver que este mundo ha de pasar y que tenemos que tomar una decisión implacable. O servimos a Dios o servimos al enemigo. No tenemos más bandos. No hay un bando neutro. Más bien es un bando en el cual Dios nos pide que transformemos, que renovemos nuestros corazones. Es tiempo de volver a tomar y hacer votos personales con Dios. Es tiempo de volver a levantar nuestros altares en nuestros hogares. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Es tiempo de decir, Jehová Nisi, porque Jehová implantará su bandera en mi hogar y en cada uno de esos hogares, si así ustedes lo permiten. Así que el carácter, que es lo único que nos vamos a llevar al cielo, es un carácter que Dios quiere refinar como oro. Yo hoy estoy dispuesto
a que el Señor haga de mí lo que Él siempre ha querido hacer desde un principio. Es tiempo, hermanos, de que nos unamos los unos a los otros. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de llamarnos y animarnos los unos a los otros, olvidándonos las diferencias que podamos tener, olvidándonos quizás los malos entendidos que en el transcurso se han surgido y seguirán surgiendo, porque el enemigo lo único que desea es poder separar a la iglesia. Pero es tiempo, hermanos, de coger el teléfono y llamar al pastor y decirle: pastor, estaré orando por ti. Sarita, Jorge, estaremos orando por ti. Carmen, estaré orando por ti. Y por cada una de las personas que estará viendo esta programación, estaremos orando, mi esposa y yo, por cada uno de ustedes, para que nuestra vida pueda ir conforme a la voluntad del Señor. Que Dios quiera, y en esta hora, si hay algo que en su vida no ha estado bien con el Señor, si hay algo que en su vida han sentido tristeza, ansiedad, aflicciones, que podamos volver a alzar nuestros ojos al cielo y pedirle al Señor que llene nuestro hogar de tantas bendiciones para que podamos tomar decisiones que nos lleven el rumbo al cielo, no porque sean nuestras propias decisiones, más bien porque Dios estará dirigiendo cada paso que nosotros tomemos, y que podamos decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Dios les bendiga.